Resistir desde nuestras identidades indígenas, ese es el tema del día de hoy, a propósito de este ciclo de conversatorios que está organizando Movimiento Maricas Bolivia. Este ciclo se llama APTAPI, Reflexiones en torno a las identidades indígenas y las diversidades sexuales y de género en Bolivia. Es un ciclo de conversatorios con población lésbica, con población gay, con población trans y con otro tipo de poblaciones. En este primer conversatorio que se va a realizar mañana, día viernes 12 de abril a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de España, donde todos y todas están invitados, invitadas. Vamos a hacer la previa de este primer APTAPI y para ello nos encontramos con Silene Salazar. Silene Salazar es integrante de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia. Silene, bienvenida a Nación Mari. Gracias, Edgar, por invitarme. Muy contento de estar aquí. Gracias, Silene, bienvenida nuevamente. Y también nos acompaña una compañera que estimamos mucho, se encuentra con nosotros Romina Apala. Romina es la presidenta del colectivo TLGB de la Ciudad del Alto. Romina, bienvenida a Nación Marica. Bueno, muy buenas noches, agradecemos la invitación y pues también saludar a la audiencia y especialmente a nuestros compañeros de lucha que nos están escuchando. Y hoy quiero aprovechar para saludar a mi papá, el señor Pedro Apala Flores, con quien hablamos de este tema y bueno, él fue una gran ayuda para mí, para despejar algunas dudas que tenía sobre este tema. Bienvenida nuevamente, Romina, y gracias por tu presencia. Y por supuesto estamos esperando a Adriana Guzmán de Feminismo Comunitario Antipatriarcal, que se va a unir más adelante a esta conversación. Y para entrar ya en el tema, Silene Salazar, si empezamos contigo, Silene Salazar, ¿qué es lo indígena? O deberíamos plantear lo indio. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué deberíamos hablar cuando hablamos del tema indígena en Bolivia? Bueno, yo creo que los dos términos tienen una marcada diferenciación, ¿no? Y hay que hablar de la historia especialmente, ¿no? Porque cuando Colón llegó aquí pensó que éramos indios, ¿no? Y dijo indios. Entonces ahora yo creo que el término indio se habla más que todo con un cierto prejuicio, ¿no? Viene con una cierta carga. Y el tema indígena creo que muchas personas y muchas mujeres también alrededor de Latinoamérica lo han reivindicado más porque nos representa como personas, representa el territorio, representa de dónde vinimos, representa cómo nos autoidentificamos también. Creo que es importante preguntarnos por este tema, ¿no? Romina Apala, te trasladamos la misma pregunta. ¿Qué es lo indígena? ¿Deberíamos hablar de lo indígena en Bolivia? ¿Deberíamos hablar de lo indio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es que nos acercamos a estos dos conceptos, a estas dos terminologías que se manejan mucho en el medio, ¿no? Ya sea para identificarse con un término, para separarse de otro, etcétera. ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo indígena? ¿Qué es lo indio? Bueno, pues cada palabra tiene una connotación y más cuando la persona la asume y la resignifica o la vivencia. Cuando me formulaba esta pregunta y hablábamos con mi papá, decía, papá, ¿yo qué requisitos tendría que tener para considerarme indígena o, bueno, ser de la cultura aymara? Me basta con tener el tono de piel, me basta con tener un apellido indígena, porque si nos basamos en la etimología, pues vemos que es habitante nativo de una tierra. Entonces, pues, en ese caso todos seríamos indígenas. Y pues mi papá me decía, pero ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes identificada? Ahí es donde tienes que tener tu base, tu identificación, que el que te sientas que perteneces a esa comunidad, que sientas que quieres seguir esos mismos valores. Ahí es donde tú te defines como indígena o te defines como persona. Yo creo que es importante lo que planteas, ¿no? La identificación, cómo es que los bolivianos, las bolivianas, heterosexuales, homosexuales, estamos generando de repente estas identificaciones o distanciamientos también de lo indígena y de lo indio en Bolivia, ¿no? Silene, ¿quiénes pueden enunciarse como indígenas o como indios, ¿no? De repente, por ejemplo, podemos explicar esto desde nuestra experiencia personal como individuos, ¿no? Gente que de repente en su historia familiar migra del campo a la ciudad y ya una segunda generación que se establece en la ciudad puede seguir llamándose indio, puede seguir llamándose indígena, a pesar que ya no tiene ese vínculo con el pueblo, con la comunidad que inicialmente se tenía con su otra generación. ¿Quiénes pueden enunciarse como indígenas, como indios, como indias? Sí, yo creo que eso viene también dando pie a lo que habló la compañera. ¿Quiénes podemos enunciarnos como indígenas? ¿Quiénes queremos, no? Yo creo que parte como identificación y también qué es ser indígena, ¿no? Indígena yo creo que ahora viene más del tema de solamente tener un lazo consanguíneo, ¿no? Viene también como una postura política cuando te identificas y llevas esa posición. Para mí, en lo personal, mi familia emigró al Alto cuando yo era muy niña.
Entonces no tengo esa notación de la primera de vivir en comunidad, pero yo me considero indígena, me considero quechua, porque he heredado toda la cultura, ¿no? Entonces, recuerdo a mi abuelita, recuerdo a mi mamá, siempre hablándonos de todo lo que significaba para nosotros, nuestra cultura, haciendo, por ejemplo, la coa, cosas que ahora cuando yo he visto, por ejemplo, hace unas 3 semanas o más de un mes, en el 8 de marzo, una fiesta, ¿no?, de mujeres, y ahí se hizo también la coa, ¿no? Pero para mí tiene otro sentido, no es como utilizarlo solamente para hacerlo en una fiesta o para apropiarse de algo, ¿no? Para mí tiene que ver con eso, con una posición política y con autoidentificarse con realmente. A mí me parece importante recuperar, por ejemplo, esta postura política, ¿no? O sea, plantear lo indígena desde esta identificación política, y a partir de ello reivindicar, ¿no?, lo que charlábamos con Roberto, este tema de racializarnos, ¿no? Racializarnos, y en esa medida plantear, digamos, transversalizar nuestra lucha también con el tema indígena, porque somos indios, ¿no? Somos indígenas. En estas reflexiones previas, Silene, Romina, que hacíamos con Edgar, ¿quiénes pueden enunciarse como indígenas? O sea, como Romina bien lo planteaba, decía, o sea, ¿es suficiente nuestro color de piel, no? ¿O es suficiente que tengamos de repente una historia indígena, nuestra mamá ha sido indígena, etcétera? O qué finalmente es, ¿no? Por ejemplo, si ves en la calle, digamos, un blanquito rubio de ojos azules, dice, ya pues que yo soy indígena. Pues no le crees, ¿no? Porque racialmente no es indígena, ¿no? Entonces, ¿quiénes son legítimamente, tal vez plantear por ese lado, podrían identificarse como indígenas o no? O no sé, digo, o sea, o es solamente nuestro cuerpo racializado que la gente nos lee como indígenas y eso es suficiente tal vez, ¿no? ¿Qué nos hace identificarnos como indígenas? Y ahí yo planteaba, por ejemplo, el hecho de que en Bolivia no somos pues una población 100% indígena y tampoco somos una población de sangre 100% española, digamos, ¿no? A partir de la conquista somos una hibridez, somos una mezcla, ¿no? Somos el resultado de todo ello. Y en esa medida pienso yo que cuando uno se reivindica indígena, ahora, yo tampoco estoy en la posición de decir, tú eres más indígena y Romina es menos blanquito, indígena, digamos, sí, ¿no? Entonces yo te creo más a ti o te legitimo más a ti y no a Romina, digamos, ¿no? Yo creo que no, yo siento que la gente que se identifica indígena, ya sea por su apellido, por su perfil étnico, no sé, por su historia familiar, ¿no? Lo está haciendo de manera coherente en la medida en que está planteando una postura política, ¿no? O sea, creo que tal vez es importante recuperar eso de la postura política, ¿no? Para transversalizar nuestras otras luchas, ¿no? ¿Y qué opinas de esto, Romina? Bueno, pues me parece que esto del tema de lo indígena ha sido ya netamente absorbido por la política. Los movimientos políticos ya se han de alguna manera apropiado de esa revolución india que escribía Fausto Reinaga, de ese pueblo indio, ese libro que nos hacían leer en el colegio, Pueblo Enfermo. Esa apropiación de esos términos, al igual que ustedes mismos lo hacen con la palabra marica. Yo pienso que a la mayoría de las personas el que les llamen indio o indígena poco les importa, más les importa el que alguien que ha nacido en el campo, el que alguien que ha atravesado toda una historia familiar de generación en generación, de sometimiento, de explotación, pues ahora esté en el poder, esté arriba, y que mucha gente se siente identificada, pues que ahora es el tiempo de lo indígena, que ahora es el tiempo de que los aguayos estén de moda. A muchos les ha consolidado eso y más ha asumido una postura política que ya una identificación propia, porque personalmente yo no me identifico totalmente aymara, porque hay prácticas aymaras que a mí me violentan y no puedo ser cómplice de que por más que sea una cultura, esas prácticas pues vayan acabando con la vida de muchas mujeres, con la vida de muchas personas como yo de la diversidad, y pues no podría identificarme 100% aymara porque no estoy de acuerdo con algunas prácticas culturales. Y eso es lo que me conflictúa. Ahí es importante, creo yo, replantear también lo indígena, ¿no? Cómo estamos entendiendo lo indígena desde nuestras individualidades, tal vez. Pero tenemos que dar la bienvenida a Adriana Guzmán. Adriana Guzmán es nuestra compañera, también invitada al APTAPI de mañana, de Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Adriana, bienvenida a Nación Marica. Asquijalpuquipana, lo siento
cuyacanacas, gilatanacas o como quieran denominarse, me ha atrasado. Pero díganme aquí nomás cuál va a ser el castigo. No, aquí no hay castigos, Adriana. ¡Que haya, pues! No hay castigos. No. Bienvenida, Adriana. Adriana, Gracias. estamos reflexionando y un poquito así como que viendo varias posturas. ¿Qué es lo indígena? Tenemos que hablar de lo indígena, tenemos que hablar de lo indio, tenemos que separar esas dos categorías conceptuales, ¿no? Desde donde nos miramos, nos entendemos, la academia, ¿no? La no academia, ¿no? Para plantear tal vez, no sé, una conversación coherente de qué deberíamos hablar. De indígena, de indio, de india, ¿de qué hablamos? Bueno, en mi experiencia personal y dentro del feminismo comunitario antipatriarcal también, a eso le hemos llamado la lucha en el territorio de las palabras, ¿no ve? El enredo en el que estábamos, así si éramos indígenas, indios. Lo más común es indígena, pero definitivamente no nos reconocemos indígenas, ¿no? Por todo lo que significa su carga colonial, esa carga histórica de estudiarnos como objetos, ¿no? Pero más allá de en qué libro vamos a encontrar la solución, para mí, en lo personal, es importante saber que ser lesbiana como ser feminista no se estudia, ¿no? No es en un libro que encuentras eso, sino en tu cuerpo, en tu espacio, en tus luchas, ¿no? Y bueno, ser indígena, ser aymara, ser india más bien, porque es una cuestión política para nosotras, el punto de partida es mirarse al espejo, ¿no? Darte cuenta, para empezar, de que no eres blanca, ¿no? Eso ha sido importante y bueno, de ahí ya puedes hacer la discusión. Indígena es una palabra muy común pues en el mundo, ¿no? Muy colonial también pues, porque además nos quitan las identidades que en realidad tenemos, que pueden ser aymaras, tzotziles, celtales, ¿no? En todo caso, la palabra que nos identifica a nosotras como movimiento y a mí en lo personal es india como interpelación política frente a un sistema y fundamentalmente aymara como una interpelación política a mí misma, a mi historia personal, a mi familia. Porque de repente lo indígena también es la palabra con la que se nos nombra, ¿no? Como lo indio también, ¿no? Pero lo que planteaba Romina desde Fausto Reinaga, reivindicar lo indio. Como indios nos sojuzgaron y como indios nos libertaremos, ¿no? No sé si lo dijo Fausto Reinaga o alguien más, pero está esa frase, digamos, sí, ¿no? Sí, es del Fausto Reinaga, ¿no ve? Es parte del indianismo y para nosotros es lo más como una definición política indias, ¿no? Pero vos nos nombran así, pues es cómodo, ¿no ve? A la gente que le importa estudiar si somos indios, indígenas, aymaras, ¿no? Lo más cómodo. Y como además estamos de moda, no se van a poner a estudiar cuántos pueblos son, entonces, no, indígenas todos, ¿no? Y ahora indígenas lesbianas, y ahora indígenas maricones, qué interesantes, ¿no ve? Y bueno, pues en esa resistencia también estamos. Bueno, para replantear y pensar también, y también para la forma como nosotros hemos estado planteando este conversatorio, ¿no? En todo caso, tendría que ser un conversatorio con ¿Qué dice? Pues no lesbianas indias, ¿no? Compañeras indígenas que plantean, digamos, o replantean lo indígena porque no se reconocen en todas sus prácticas, ¿no? Y eso es legítimo porque están violentadas, ¿no? Sí. Y por otro lado, también hacer, digamos, el trabajo de seguir repensando, ¿no? Siempre, ¿no? Adriana, ¿cómo has llegado atrasada? Te vamos a preguntar. Adriana, además, una cosita más, además porque claro, el asunto no es pues indígena de mierda, digamos, no, es india de mierda, ¿no? El India insulto, de mierda. sí. Sí, claro. Con ese hemos crecido, Sí. ¿no ve? Pero no va también por el lado de resignificar este insulto que deviene, o lo indio, la india, deviene siendo, o sea, era un insulto, así te insultaban, ¿no? O Sí, sea, por indio, eso. India. Claro, por eso indias y no indígenas, porque nadie te decía indígena de mierda, sino india de mierda. Claro. Y bueno, y el indianismo también como Claro. una posición política frente al colonialismo, con todas las críticas, ¿no? De esencialismos que también tienen, por supuesto la diversidad no entra, el machismo es uno de sus ejes, ¿no? Adriana, te decía, ¿cómo el mundo indígena refuerza lo patriarcal? Yo creo que una de las cosas más importantes donde se refuerza es en la cosmovisión, ¿no? En el no reconocer, en las idealizaciones de la cosmovisión, que es una cosa también pues que viene de afuera, de quien nos mira, ¿no? Porque una vive con su cosmovisión, no está hablando, mirando su cosmovisión, ¿no? Sino es quien te nombra desde fuera que le pone parámetros a la cosmovisión, ¿no? Y ahí están varios elementos de idealización, pero de idealización pues, patriarcal, el chachahuarmi, ¿no? Esta imposición de norma
heterosexual, ¿no? La mamá Paxi, la mamaquilla, casada con el tata Indy, después ya aparece el Cosmos, que no sé qué papel juega, a no ser que sea un trío, en este caso estaríamos por lo menos pensándolo, o el universo, palabras que no estaban, y relaciones que no estaban en la cosmovisión, porque tu abuela no te hablaba de eso, sino desde chiquita te hubiera dicho, no, así como la luna te vas a casar con el sol, ¿no? No había eso, pero se han ido reforzando, y mucho más en los últimos 13, 14 años, pues que hemos empezado a hablar de patriarcado en el país. Entonces la cosmovisión ha comenzado a ser más normadora, ¿no? Como no hay en la cosmovisión, en nuestro mundo, no hay lesbianas, ¿no? Ya todavía que usas tal vez, pero lesbianas no, ¿no? Y entonces se ha vuelto mucho más normadora. Yo creo que la base fundamental es esta, la heteronorma. Y de ahí, en el caso de la cosmovisión, distinta a otras estructuraciones, digamos, culturales, en el caso de la cosmovisión creo que es esa la heteronorma, ¿no? Porque está el chachahuarmi y de ahí ya se entiende todo el mundo, el universo, dice que es uno de los principios. Yo solo me acuerdo, ama su, ama lula, mac, ella novia, ama lesbiana, ama maricona, mac, ewa, digamos, ¿no ve? Pero ya lo han vuelto un principio el chachahuarmi y entonces estamos jodidos ahí, ¿no? Pero también es interesante las interpelaciones que se han ido haciendo desde distintos espacios dentro de la cosmovisión, ¿no? Y también la prueba de la realidad de que no se puede construir con normas, ¿no? Porque es lo que hace reproducir el mundo que justamente criticas. Del que quieres o pretendes distanciarte, ¿no? En esta lógica así de la cosmovisión, de la instalación de la heteronorma, bien sabemos que se refuerza mucho con la conquista en la colonia, ¿no? Y que es una forma de entender, digamos, la lógica política desde la autoridad chachahuarmi, ¿no? Cultural, social, ¿no? En la comunidad misma. Esta heteronorma deviene de repente en mecanismos de opresión, sobre todo contra el cuerpo de las mujeres, sobre todo contra el cuerpo de las mujeres, ¿no? Históricamente. Romina, ¿cuáles son esos mecanismos de opresión contra el cuerpo, contra la corporalidad, sexualidad de las mujeres indígenas? Bueno, así de simple te lo digo. Sin un hombre, la mujer no existe dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque para tener un estatus tiene que haber una pareja. Si estás solo, no existes, no formas parte de la decisión. Y bueno, adelantando un poquito de lo que vamos a ver mañana, o sea, me ha causado mucho conflicto preguntarme qué pasa con las mujeres que deciden ser solteras por decisión propia. ¿Qué pasa con aquellas madres solteras? ¿Qué pasa con aquellas, la que es casada y cumple su rol establecido por la comunidad, pues tiene un estatus privilegiado? Es la única que puede dar consejos a las demás integrantes de la comunidad o a los miembros más jóvenes o solteras. Pero ¿qué pasa con la mujer abandonada? A aquella que ha sido botada por su marido, despreciada por los familiares, tiene que emigrar de esa comunidad. ¿Qué pasa con la mujer que se atreve a abandonar al marido y dejarlo con las guaguas? Es juzgada, señalada. ¿Qué pasa con la que es viuda? ¿Y qué pasa con la que es marimacho? Esas mujeres no existen dentro de la visión de lo que es la comunidad. Una vida en comunidad es muy diferente explicarlo desde un libro que hablar con las compañeras cuando le dices tú, ¿por qué has salido de tu comunidad? ¿O por qué has decidido venir aquí a la ciudad? No me sentía cómoda. Yo no quiero casarme. Yo sabía que me gustaban las mujeres, pero en mi comunidad estaba prohibido aquello. Me iban no solo a mí, sino a mi familia, nos iban a expulsar, nos iban a quitar terrenos. Entonces, para no causar esa pérdida de terrenos, esa pérdida de estatus dentro de la comunidad, pues muchos optan por venirse aquí a trabajar a la ciudad. Y es ahí donde se produce la interculturalidad dentro de la diversidad. ¿Por qué? En la comunidad tú tienes un rol, eres la hija, tienes una vestimenta que se te ha sido impuesta, a la que puedes lucir con orgullo o a la que puedes rechazar. Cuando ya vienes a la ciudad, pues tú eliges cómo vestirte, porque hay una presión social grande que me comentaban a las compañeras que primero vino Cholita de la comunidad, pero ya luego al ir a la discoteca, al explorar el ambiente de la diversidad, al tratar de buscar a otra compañera como ella, pues tropezó con que los apellidos Condori, Mamani, Quispe, no habían dentro de la población o no se identificaban tanto, sí, y que cuando iba ella a la discoteca y fue con su pollera, pues todo el mundo le miró de arriba abajo y eso de alguna manera le intimidó y empezó a cambiar su vestuario para incluso adaptarse a lo que es el ambiente de nuestra población.
Entonces ahí es donde a mí me ha cuestionado cuán colonizados estamos los que somos de esta diversidad. Anteriormente hablábamos de eso, del ambiente, de las mismas discotecas, de ese espacio en donde nos encontramos todos, incluso hay clases. Entonces, pues tú que tienes rasgos propios de la comunidad, ¿qué pasa cuando viene alguien que vive en la zona sur y que pues no está acostumbrada a de alguna manera ver esta interculturalidad en la discoteca, en ese espacio, o donde tal vez no te miran como posible pareja por tu color de piel, por tu apellido, por tu apariencia, por tu vestimenta? Incluso eso a mí me ha causado conflicto porque, bueno, es muy difícil, tú sabes pues que es una realidad que existe la discriminación dentro del mismo ambiente. Y para alguien que está viniendo por primera vez de su comunidad, encontrarse con un mundo en que tal vez es rechazada, o sea, salir de un mundo en el que es rechazada por ser quien es y luego llegar a un lugar donde te van a rechazar por tener tu apellido, por tener esa vestimenta, pues no, te genera una frustración y te obliga de alguna manera a adaptarte. La adaptabilidad del contexto en el que estás. Claramente la lógica, por ejemplo, de la ciudad, pero también la lógica del ambiente LGBT es un ambiente clasista, es un ambiente racista, muchas veces un ambiente misógino, ¿no? Machista, por supuesto, y en algunos momentos hasta homofóbico, ¿no? Y en esa medida, Silene, ¿por qué identificarse como india, como indígena y como lesbiana? ¿Por qué reconocerse desde ese lugar, desde esa enunciación? Dentro del movimiento LGBT, dentro del ambiente. Dentro del ambiente, pero también socialmente, ¿por qué visibilizarse como lesbiana y como india? Bueno, yo creo que, como dije antes, ¿no? Para mí, socializarme como lesbiana es una postura política. Igual socializarme como indígena, como quechua, específicamente porque concuerdo con Adriana de eso, que más que indígena deberíamos socializarnos de donde pertenecemos, ¿no? Entonces, como quechua es también para mí una reivindicación política, ¿no? Es para también visibilizar tu identidad, ¿no? Visibilizar tus diferentes identidades, y solamente así yo creo que puedes tener una postura de lucha, ¿no? Lucha desde donde estás, desde la lucha colectiva, desde donde estás organizándote. Entonces me parece a mí que es bien importante ponerlo, ¿no? Por eso yo no voy tanto por el nombre, por ejemplo, diversidad o LGBT. Y a mí me gusta denominarme lesbiana. Me gusta que se visibilice tal cual. Y no se visibilice diversidades, porque siempre nos deducen eso al final, diversidades sexuales y genéricas. Es como el término correcto. Igual con lo que hablamos de indígena, es como el término que está en la RAE, ¿no? El término que es correcto, ¿no? Entonces, pienso que intentan siempre borrar nuestras existencias como mujeres lesbianas. Y peor, como mujeres lesbianas indígenas. No existimos, ¿no? Entonces, eso para mí es importante. Puedo estar equivocado, ¿no? Y de repente Romina viene del activismo LGBT, ¿no? Y como que se reconoce indígena y empieza a construir esto. Silene Salazar, no sé si viene del mismo proceso, ¿no? Yo vengo del activismo LGBT, pero como habíamos hablado anteriormente, ¿no? El activismo LGBT tiene un machismo. Sí. Entonces, por eso yo me visibilizo como lesbiana, no me visibilizo como parte de una colectividad LGBT, porque sería como decir sí, ¿no? Decir sí, voy a servir al hombre gay. Y eso para mí no es correcto y no lo voy a hacer. Y Adriana Salazar viene de otro proceso, ¿no? En alguna otra conversación. Adriana Guzmán, perdón. Adriana Guzmán viene de otro proceso. Adriana, en alguna conversación me decías, ¿no? Yo vengo del feminismo un tanto ajena, digamos, al activismo LGBT, porque primero te planteas en esta lucha feminista y es allá adentro donde te reconoces lesbiana, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso, no? Que es un poco distinto a las compañeras, ¿no? Sí, yo no vengo de lo LGBT y las mismas críticas que decía ahorita la Silene, ¿no? Y no vengo del ambiente, ¿no? Me gusta decir eso para dejar algunas cosas. También como mi experiencia no viene de ahí, o sea que no tengo experiencia en muchas cosas. Pero después he ido al ambiente, claro. Pero el mundo feminista también es racista. También es colonialista, y el mundo lésbico feminista es profundamente racista, como el mundo de los gays, que se llaman gays para empezar, que es una cuestión de clase y que son blanquitos y hermosos, ¿no? Las lesbianas feministas también son blanquitas y hermosas, ¿no? Y tienen que hacer parejas entre hermosas porque si no se ve feo. Entonces, por eso, para denunciarles, para que no solamente en el discurso, sino para
estorbarles, ¿no? Para incomodar con la presencia, ¿no? Porque además de tener el cuerpo que tengo, la cara que tengo, el color de piel que tengo, además decido vestirme como me he visto, además decido hablar como hablo, porque la incomodidad es una primera pista para darnos cuenta de si la lucha es realmente contra el sistema o solamente queremos ir a enganchar a alguien, digamos, o solamente andamos buscando con quién pasar el rato, ¿no? Que a veces puede pasar, pero cuando uno está dentro de la lucha política, creo que lo fundamental es interpelar al sistema, y para eso hay que nombrarse, ¿no? Como lesbiana aymara, como india, y bueno, todas las denominaciones que iremos construyendo. Estás escuchando Nación Marica por la 97.0 FM en esta conversación con lesbianas indias, indias lesbianas, Silene Salazar de la red LB Bolivia, Adriana Guzmán de Feminismo Comunitario Antipatriarcal y Romina Pala, presidenta del colectivo TLGB de la Ciudad del Alto. Y bueno, para seguir con esta conversación, cuando se nombra, cuando se reconoce lesbiana desde este lugar de enunciación, desde su corporalidad, en lucha, ¿no?, transversalizada con el feminismo, en el activismo TLGB, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene identificarse como indígena, ¿no?, y como lesbiana socialmente, Romina? Ahí en la construcción de tu liderazgo, porque tranquilamente, bueno, todas las chicas que ahora somos parte del colectivo, podríamos ir, nos vamos a hacer nuestro grupo, nos hacemos nuestro mundo, pero estamos ahí porque también tenemos esa visión y esas raíces de trabajar en comunidad, porque eso es lo que nos hace, digamos, más fuertes, el trabajar juntos. Y bueno, para nosotros ha sido muy difícil abrirnos espacio dentro de ese mundo. De manera personal, para mí ha sido una lucha muy fuerte, me ha costado muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque predominantemente es la población gay, la mayoritaria, y que reunir a esa población gay y que se identifiquen con que una mujer lesbiana esté a la cabeza y traten de colaborarle en las actividades que plantea para una lucha conjunta, me ha costado, pues, que, como te digo, noches de insomnio, me ha costado críticas, me ha costado de las mismas compañeras que me dicen, ya deberías salirte de ahí, ¿por qué sigues ahí? Es que ese es el espacio en que toda la mujer debe posicionarse, no porque haya una población mayoritariamente hombre, yo me voy a salir de ahí, no. Ahí es donde más tengo que hacer sentir que existimos, donde más tengo que hacer visibilizar lo que podemos lograr como mujeres lesbianas, y donde tengo que plasmar nuestras necesidades de sobre todo la población que vive acá en la Ciudad del Alto. Ha sido muy difícil aglutinar también, animar a las compañeras a ser parte de este movimiento. Ha sido muy difícil esa convivencia que hemos logrado, porque ahora sí trabajamos en comunidad, cada quien se preocupa, no solo nos preocupamos solo de las lesbianas o solo de los gays, sino nos preocupamos entre todos nos cuidamos, entre todos nos fortalecemos. Cuando alguien está mal, nos comunicamos, llamamos, tratamos de reproducir esa vida en comunidad que es propia de nuestra cultura. También hacer algunas prácticas, quizás no estamos de acuerdo con la cosmovisión aymara, pero sí otras sí, sobre todo las que se van a fortalecer el trabajo en comunidad, la práctica de unos valores que creemos se están perdiendo actualmente. Y bueno, en esos espacios en los que debería ser una lucha constante, pues tratamos de estar ahí. El que una chica se asuma como lesbiana es muy conflictivo porque vienen de un entorno en el que no hablan de ese tema. En ninguna comunidad van a hablar sobre lesbianas, gays o identidades trans, porque no las hacen parte de ellas. Algunas sí. Tenemos la historia de las cholitas transgénero que también están afiliadas a nuestra organización, y es algo tan interesante, pero el lograr que esa muchacha de apellido Mamani, Condori, Calizaya, Quispe, pues deje la individualidad y logre integrarse a la comunidad, a una comunidad en la que hay más miembros masculinos, más miembros varones, donde hay un patriarcado y se instaure y se posicione. Ahí es una lucha que estamos tratando de hacer, pero no para separar, sino para integrar y trabajar en comunidad. Adriana, las lesbianas indias que se asuman y se reconozcan como tales, ¿tienen un lugar en la comunidad indígena, en la comunidad rural?
o tienen que salir de ese lugar? ¿Cuál es su lugar? ¿Tienen un lugar siquiera? Las indias lesbianas, bueno, no sé, ya me está gustando más en ese orden. Yo creo que hay toda una elucubración también por el proceso político que vive Bolivia, y todo es comunitario, ¿no? Hasta nuestro feminismo es comunitario. Hay unas elucubraciones así de la comunidad que también se distancian de la realidad, ¿no? Hay muchas compañeras que hablan, que discuten, que se farrean, hay muy poca, o sea, la monogamia no es hegemónica, ¿no? Puedes tener, no es que tienen 5 maridos, digamos, obviamente son los tipos que tienen 5 esposas, es más fácil eso. Sí. Pero existen también, se da también en como que la comadre duerme con el uno y después la otra semana con el otro y nadie se hace ningún problema, ¿no? O sea, no hay una discusión permanente sobre la sexualidad, es más bien el mundo urbano, y yo creo desde lo colonial, porque el control y la construcción del poder viene pues desde ahí, desde la sexualidad, desde la intimidad y desde el cuerpo. Entonces hay un permanente escarbar así para mirar, ¿no? Dónde debajo de las polleras o donde las trenzas, dónde exactamente sentirán el orgasmo, digamos, ¿no? Y hay una discusión en la comunidad, la palabra lesbiana no se usa tanto, digamos, ¿no? Pero yo no puedo hablar de la comunidad en general, digamos, la comunidad de mi mamá, en esa comunidad hay muchas mujeres, no sé si muchas, pero hay varias mujeres adultas que conviven sexual, afectivamente con otras mujeres, ¿no? Uno de los argumentos es que la migración ha hecho que se vayan todos los hombres y bueno, entonces nos hemos empezado a acompañar entre mujeres, dicen, y después nos ha gustado el asunto. O no les habrá gustado, no lo sé, no se discute en la comunidad, pero se sabe que viven entre ellas y los mismos hombres dicen, bueno, es que su marido se ha ido, bueno, la otra también le ha dejado su marido y se acompañan, ¿no? Todo el mundo sabe que se acompañan toda la noche, ¿no? Y todo el día. Entonces tienen un lugar. La discusión no está con la palabra lesbiana, pero yo he encontrado en la comunidad de mi mamá mucho menos lesbo odio que en muchos espacios urbanos, modernos, académicos, ¿no? Porque no les interesa controlar tu sexualidad. Pueden controlar la tierra, que no te pases del lindero, que tus gallinas no se coman el maíz, ¿no? Pero ¿con quién tiras? No es el problema principal, creo, ¿no? Ahora también en mi caso puede tener que ver, bueno, en el caso de todas capaz, con que hemos parido, ¿no? Tal vez la preocupación puede ser más fuerte con las mujeres que se relacionan con otras mujeres sin haber parido, ¿no? Porque todas las que yo conozco han parido, muy jovencitas, capaz un solo hijo, no sé qué, pero tienen pareja mujer y no hay un gran debate en la comunidad y lo saben, ¿no? Se sabe, ¿no? No sé cómo será en otras comunidades, pero... Y bueno, ya para ir cerrando este programa, que en realidad es la previa de la conversación que vamos a tener mañana, que esperemos sea más extensa también. Estas preguntitas ya así como con respuestas breves, digamos, ¿no? Sí, Si no sabe, no responde. Si no, igual podría. Silene, ¿tú crees que la agenda TLGB, de repente esta agenda muy que mira mucho el primer mundo, ¿no? ¿Se acomoda a la realidad de las indias lesbianas? No creo que para nada, ¿no? La agenda TLGB, como habíamos hablado antes, o LGBT, bueno, prácticamente es una copia de la agenda Estados Unidos, LGBT, sin realmente ver quiénes somos, apropian esto, apropian la lucha por el matrimonio, apropian la lucha de la incidencia política, ¿no? Ese término que tanto se ha manejado ya desde 10 años, de lograr el matrimonio igualitario, de lograr ahora el acuerdo de vida en familia, pero sin realmente ver nuestras realidades, ¿no? De dónde vivimos, cómo estamos, qué estamos haciendo las mujeres indias, lesbianas, cuál es nuestra lucha principal ahorita sobre nuestro cuerpo. Entonces no creo que en ningún momento en la agenda TLGB o LGBT seamos una prioridad, por eso digo, siempre más bien van a intentar invisibilizarnos, ¿no? Por la misoginia que hay en esta agenda. Romina, desde esta posición de India, de indígena, ¿no? Evidentemente estamos viviendo un momento histórico donde el proyecto de nación está centrado de repente en el tema indígena, ¿no?
La primera década del 2000 ha sido importante porque de repente ha habido una reivindicación así del tema indígena políticamente desde el gobierno central, ¿no? Pero a estas alturas como que ese proceso deviene en otro, ¿no? Todos sabemos, digamos, de la instrumentalización de los movimientos indígenas, sociales, la cooptación de estos movimientos, la fractura de estos movimientos, que de repente hay una fracción muy alineada al partido de gobierno y otra fracción que reclama, interpela, por ejemplo, la coherencia de los derechos de la madre tierra, por ejemplo, ¿no? La marcha de la nación cara a cara, esta intromisión a la tierra de Tariquía, ¿no? El mismo Tibnis, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra crítica, nuestra posición a este momento histórico que estamos viviendo muy fuerte así con el tema indio indígena? Bueno, ahí viene el mismo cuestionamiento, o sea, ¿estás haciendo algo por los tuyos o estás aprovechando el momento para hacer algo solamente por ti? A veces creemos que, bueno, que una persona que tenga, como ha pasado en el caso del presidente Evo Morales, un hombre indígena, identificado indígena, pues ha captado la mayor votación de toda la población. ¿Por qué? Porque se ha identificado. Si en estos momentos en el Alto surgiera una figura de una mujer de pollera, con muchos hijos, que ha sido abandonada y golpeada por su marido, pues también la gente se identificaría con ella y se solidarizaría. ¿Por qué? Porque hay un factor que nosotros tenemos y es el sentido de pertenencia y la construcción de nuestra vivencia a partir de esta interculturalidad, porque no es lo mismo ser líder en el área rural que ser líder en el área urbana, porque acá la persona cuando llega de la comunidad pues atraviesa un conflicto grande, es un cambio total de ambiente, de donde todo lo que tú has aprendido en comunidad lo omites, lo reduces las prácticas y asimilas las de la ciudad, o simplemente te maizmanizas, es el término, creo, si no estoy equivocada. De Mamani a Maizman, ¿no? Sí, te maizmanizas, cambias tu nombre, a tus hijos les pones nombres extranjeros, o tú te cambias el nombre, te avergüenza, a veces incluso el apellido, y otras personas optan por quitarse el apellido indígena y llevar el apellido que creen que les da un poco más de estatus. Entonces ahí tú misma te preguntas, ¿qué puedo hacer con personas que tal vez no se identifican con lo que yo represento? ¿Qué puedo hacer con las personas que, bueno, de alguna manera se sienten identificadas con lo que yo soy? O aglutino a todas esas personas y las llevo a ser parte de esta instrumentalización política que estamos viviendo para no perder esos privilegios que se han ido adquiriendo después de muchos años, o simplemente dejas a la conciencia de cada una de las personas y de su vivencia el decidir si quieren ser parte de eso o no. Entonces pues no es fácil, o sea, algunas personas quizás llegan a vender su conciencia, pero hay otras que no. Entonces ahí es donde cada una asume su rol, se identifica a sí misma, se construye y decide sobre su cuerpo, ya sea dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es la comunidad, o dentro de lo que es, yo lo llamo el ambiente, la población de la diversidad. ¿Qué rol quieres asumir? Y para finalizar, Adriana, ¿cómo articular una lucha desde diferentes frentes, ¿no? Feminismo comunitario antipatriarcal de repente aglutina mujeres migrantes, lesbianas, ¿no? Indígenas, y son varios frentes de lucha, ¿no? que logran juntarse, digamos, mezclarse en feminismo comunitario. Entre ¿cómo se hace eso? Porque de repente planteamos una lucha que transversalice lo indio y lo lésbico, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo plantearlo? Yo creo que una de las cosas fundamentales ha sido, aunque nos hemos dado cuenta después, digamos, ha sido lo antipatriarcal, ¿no? Porque ya había muchas luchando contra el patriarcado, contra la violencia, por la defensa de la tierra, del territorio, digamos, ¿no? Pero lo que nos ha articulado es la comunidad, la visión de comunidad, el luchar con las hermanas que conocemos, que vienen de la comunidad, que creemos en la comunidad como un proyecto político de mundo, ¿no? Entonces no todas eran lesbianas, no todas eran migrantes. Creo que ese ha sido el espacio de articulación. Por un lado saber contra qué luchas, y por otro lado saber más o menos qué quieres, o por lo menos qué cosa no quisieras, ¿no? Claro. Y eso nos acerca mucho. Y bueno, tenemos
Que tenemos que cerrar. finalizar, Edgar. Sí, por el tiempo ya se hizo. Sí, sí. ¿Nos vamos directamente o...? Sí, nos vamos directamente a la despedida, pero queremos despedir a nuestras invitadas y también invitar al público para que venga al conversatorio de mañana. Romina Apala, presidenta del colectivo TLGB de la Ciudad del Alto, gracias por estar en Nación Marica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y Esperamos. mañana, Romina, te esperamos y va a estar genial tu propuesta y todo. Así es, esperamos, porque ha sido una propuesta construida en base a las compañeras, en base a sus vivencias. No hemos leído súper. tantos libros ni tantos autores, más nos hemos basado en las vivencias personales de cada una. Así que va a estar interesante la ponencia de Romina. Adriana Guzmán, de Feminismo Comunitario Antipatriarcal, gracias por estar siempre, atender siempre la invitación de Nación Marica. Gracias a ustedes pues por ser maricones en estos tiempos en los que el sistema se come a todos los gays. Y Silene Salazar, de la red LB Bol, gracias también por estar en Nación Marica y por supuesto mañana también las esperamos. Bueno, gracias por la invitación, entonces ha sido un placer estar aquí y estar pues, aquí especialmente con las compañeras. Gracias. Desesperada, grabando acá con J, esto era lo que quedaba.